Hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Como vieron en el título, conseguí graduarme en una escuela vocacional aquí en Finlandia. Así que les contaré un poquito de mi experiencia y les daré algunos consejos si quieren venir a estudiar acá o si ya están estudiando. Como ya saben, yo soy cubano y adaptarme acá a Finlandia ha sido bastante complicado, especialmente a un nuevo sistema educativo y a hacer amigos en las escuelas. Sin más demora, vamos con el vídeo. La escuela en la que estudié se llama Salpaus y es una escuela vocacional muy reconocida en el área técnica. Mi especialidad fue en la construcción. El nombre de mi carrera en finlandés es talonrakentaja, que al español viene siendo como constructor de casas o simplemente constructor. De las cosas que más me impresionaron de la escuela fue que todo era muy nuevo, desde la ropa de trabajo, los instrumentos escolares y los instrumentos de trabajo. Estudiaba todo el tiempo usando una laptop de mi escuela y en las clases prácticas todas las maquinarias eran completamente nuevas y modernas. Hago un pequeño paréntesis aquí. Debes tener en cuenta que soy cubano y estudié muchos años de mi vida en Cuba, donde el sistema educativo es muy lamentable. No estoy hablando de los profesores, estoy hablando de las condiciones para estudiar. Incluso en la mejor universidad del país, la reconocida Universidad de La Habana, se nota la escasez. Digo esto principalmente para las personas que hayan nacido en países primermundistas que me dirán, bueno Ariel, pero eso es normal, en mi escuela también tenemos todo muy moderno, estudiamos a través de computadoras todo el tiempo y bla. Algo que me chocó mucho en la escuela finlandesa fue el ambiente social. Tanto en Cuba como en Latinoamérica es muy fácil hacer amigos. Tan fácil como saludar a alguien hoy y al siguiente día pues ya son amigos y estamos tomando algo juntos. Pero aquí en Finlandia es súper distinto y súper difícil. De mi salón yo era el único extranjero, todos mis demás compañeros eran finlandeses. Y para que se hagan una idea, mi primera conversación con uno de mis compañeros fue después de los primeros 3 meses estudiando juntos, en el mismo salón, de lunes a viernes. Esto para un latino es completamente inimaginable. Tanto así es la diferencia que he conocido a latinos fuera de la escuela que vienen de visita acá a Finlandia o que se han mudado recientemente al país y al otro día, si no es esa misma noche, ya nos estamos tomando una cerveza juntos y estamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Pero con nuestros amigos finlandeses esto es todo un reto. Los profesores finlandeses son muy amables, respetuosos, no te gritan, no te ponen ningún tipo de presión y están todo el tiempo disponibles para ayudarte. Solo conocí a una profesora finlandesa que me recordó mis tiempos de estudiar en Cuba, que era una profesora muy desagradable. ¿Por qué digo que la mala profesora me recordó mis tiempos de estudiar en Cuba? Simplemente porque en Cuba, y me imagino que en gran parte de Latinoamérica, si no es que en todo en general, es muy común que los profesores te griten, te ofendan, te amenacen con que vas a desaprobar la materia que ellos te dan, que van a llamar a tus padres, que te van a llevar a la dirección, bla. Un montón de cosas que todo esto en Latinoamérica es totalmente común. Pues acá en Finlandia prácticamente no sucede nada de esto. La paciencia de los profesores finlandeses es impresionante. Prefieren incluso ignorar las faltas de respeto durante la clase para poder continuar, mientras que en Cuba esto sería un grave problema. En Cuba te llevarían a la dirección, redactarían un acta de indisciplina, llamarían a tus padres, que esto en vez de ayudarte va a empeorar la situación, y se escuchan frases célebres como deja que lleguemos a casa que te voy a romper la cabeza, lo que no solamente provocará daños físicos sino también psicológicos, ya que el niño estará durante todo el camino a casa deseando nunca llegar, o que con la ayuda de un ser divino, en muchos casos es la abuela, te pueda salvar de una terrible paliza. Uno de los mayores desafíos fue acostumbrarme a las prácticas laborales, ya que pasé 1 año y medio trabajando prácticamente de gratis, haciendo trabajos como cualquier otro trabajador. A diferencia de mis compañeros no estudiantes, quienes ganaban aproximadamente un mínimo de 2.000 euros al mes, yo ganaba unos 4 euros al día y era para comida. Que sí, que la educación es muy buena y es gratuita. Y yo estoy completamente agradecido con Finlandia por la educación que recibí. Pero si hacemos un pequeño cálculo, de solamente 12 meses haciendo prácticas, vamos a calcularlo con un salario mínimo de 2.000 euros al mes. Si lo multiplicamos, habría generado en un año 24.000 euros, que es muchísimo dinero. Dinero que se ahorran las grandes empresas donde los estudiantes hacen sus prácticas de gratis. Además, trabajar al aire libre durante el invierno fue una tortura. Temperaturas bajo cero. La temperatura más baja que llegué a experimentar fueron menos 28 grados centígrados, en los que estuve trabajando, cargando madera,
martillando, haciendo cualquier tipo de trabajo que te puedas imaginar en una construcción. Hubo momentos que debido a tanto frío me dolía muchísimo mis manos y mis pies, y mi cara, mi nariz y mis orejas ni siquiera me las sentía. Y sí, si te lo estás preguntando, este tipo de prácticas son obligatorias si quieres graduarte. Debo admitir que me molestaba muchísimo más, ya que luego de muchas horas trabajando completamente de gratis, debía irme al restaurante, donde sí no podía faltar ni un día, ya que con este me pagaba todos mis gastos. Pero bueno, no todo fue malo. Tuve la suerte de compartir áreas de trabajo con personas muy buenas, quienes me enseñaron y me guiaron durante todo el proceso en las prácticas. Aprendí muchísimas técnicas nuevas que no me habían enseñado en la escuela y por supuesto practiqué mucho más mi idioma finlandés. También conocí mucho más de cerca la vida laboral y cultura finlandesa. Me di cuenta que no todos son tan fríos como te dicen en todo internet. Son buenas personas también, hacen bromas, les gusta reírse y si llegan a una intimidad también hablan de problemas familiares contigo. Lo digo por experiencia propia. Lo que pasa con los finlandeses es que sí les lleva tiempo abrirse con las nuevas personas. Mi primer consejo es que te centres en finalizar tus cursos digitales en Uto Sali. Son obligatorios y hay una gran variedad, desde matemática, inglés, finlandés, cultura finlandesa, entre otros muchos. Incluso hay cursos en los que tienes que mostrar tus habilidades a través de un video, ya sea tus habilidades lingüísticas o tus habilidades en la práctica. Aquí les dejo un ejemplo de lo que es un video evaluativo. Moi kaikki, tervetuloa. Tänään opetan, miten käytetään mittanauhaa oikein rakennusalalla. Miksi se on tärkeää? No, virhe voivat johtaa kalliisiin korjauksiin ja aikataulun ylityksiin. Vaihe 1. Kalibroi mittanauhaa alusta loppuun. Verta tunnettuun mittaan. Vaihe 2. Kiinnittää alku tukevasti tasjaiselle pinnalle. Necesitas un total de 180 puntos para graduarte y 35 de ellos son cursos digitales. Ojo, parece que 35 es muy poco, pero los cursos te van a dar puntos de 1 a 5 o 6 puntos. Es decir, que si calculas, son unos cuantos cursos los que tienes que completar. Y cada curso tiene una evaluación final. Pero los más importantes, todos tienes que hacer prueba escrita. Así que completa los cursos digitales lo antes posible. Te va a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro. No dudes en pedir acceso a sus profesores a los nuevos cursos digitales. La mayoría de los estudiantes verán que no se enfocan en sus estudios y están todo el tiempo jugando y haciendo cualquier otra cosa menos adelantar en los estudios. Por lo que los profesores no se apresuran nunca en darte nuevos cursos. Así que mostrar interés es clave para adelantar en todas las materias. Si al principio no entiendes nada, no te sientas mal. Yo era el último de mi clase los primeros meses. No entendía nada de lo que hablaba el profesor. Hubo situaciones en las que el profesor hacía una broma y yo era el único que no se reía o era el último en reírme, porque no entendía nada de lo que hablaba. Por suerte me tocó un profesor muy comprensivo y siempre me ayudó. Cada vez que terminaba una clase me preguntaba si yo había entendido toda la clase. Incluso me preguntaba en inglés para asegurarse de que yo había entendido. Al inicio me daba mucha vergüenza y le decía que sí a todo. Le decía, sí, profesor, yo entendí todo. Sí, muchas gracias, yo entendí todo. Pero no seas como yo, porque luego me di cuenta que no me estaba ayudando para nada a mí mismo y empecé a decirle al profesor que me explicara paso a paso cómo había sido la clase o que me diera algunas anotaciones para llevármelas conmigo a casa. Ejemplo de cómo el profesor me ayudaba fue una vez que hicimos un examen para recibir una tarjeta de seguro y el profesor me tradujo todo mi examen a español. Y esto la verdad no ayudó mucho porque desaprobé. Pero en mi defensa diré que había muchísimos errores ortográficos y de entendimiento en el examen. Luego sí lo hice y bueno, pues pasé. Aunque normalmente los cursos en la escuela vocacional tienen una duración de 3 años, puedes completar el curso incluso en 1 año y medio. Yo tardé 2 años porque pensé que obligatoriamente tenía que esperar 3 años a terminar el curso. Así que anímate a terminar lo antes posible. Piensa que cuanto antes termines, antes podrás trabajar y generar tus propios ingresos. No se preocupen si un día sus compañeros finlandeses lo saludan y al día siguiente no lo hacen. No es que estén molestos o que estén teniendo un mal día, simplemente es parte de su carácter. Al principio eso me molestaba muchísimo, ya que en nuestra cultura es una gran falta de respeto llegar a un lugar
y no saludar. Con el paso del tiempo me di cuenta que es simplemente parte de su cultura y simplemente ignoro estas actitudes. Debo admitir que aún no me acostumbro, ya que hoy en día cuando llego a un lugar y saludo, y muchas veces te va a pasar que nadie te saluda, yo simplemente me pongo cara de molesto, porque molesta, y digo una grosería en español, ya que no van a entender nada de lo que digo. Por ejemplo, yo llego a un lugar y digo, "Guamenta", si nadie me responde, simplemente en voz alta, en español, yo digo, "Váyanse todos para casa la p***", y me quedo súper bien. De igual forma, si uno de ellos llega y no te saluda, no te preocupes, es normal. Yo simplemente también me estoy como adaptando. Nunca me acostumbraré porque lo veo muy feo, así que simplemente yo pues no respondo, y sí, algunas veces se me escapa alguna que otra grosería. En las prácticas laborales, asegúrate siempre de pedirle a tu jefe que te haga las evaluaciones prácticas. A veces ellos no están interesados en evaluarte si tú no se los pides, ya que recuerda, tú eres mano de obra gratis. ¿Y a quién no le gusta lo gratis? Yo, por ejemplo, cambié varias veces de compañía, ya que no querían evaluarme. Y sí, tenía que trabajar muchísimo y les pedía incluso a los propios jefes y me decían que no estaba preparado. Recuerdo un amigo de Afganistán que llevaba unos 3 años haciendo prácticas y me dijo, prepárate que tú vas a durar mucho más tiempo que yo aquí. Y se rió. Sí me molestó el comentario, despertó el latino que llevo dentro. Así que le dije, si en un mes no me hacen ni una sola evaluación, me iré de aquí. Y también reí. Al final sí terminé cambiando de compañía porque no querían evaluarme. Nos vimos después de un tiempo y él se había recién graduado y yo también había acabado la escuela. No solo recordé para ser grosero, pero mi latino interno me estaba obligando a decirle, ¿recuerda lo que me dijiste? Habla ahora. Pero no, mejor me quedé tranquilo porque al final también es buen amigo. Y nada, pues no se lo dije. Lo felicité y él también me felicitó y todo bien. De toda mi experiencia, me hubiese gustado mucho saber que podía graduarme en 1 año y medio y no que debía esperar 3 años. También descubrí que se aprende muchísimo más finlandés trabajando, o sea, en las prácticas de trabajo, que en la misma escuela. Además, no sabía que podía cambiar mi ropa rota. Al inicio pasé muchísimo tiempo con unos guantes completamente rotos. Se me veían todos los dedos, las manos marcadas por acá. Cada vez que sostenía algo me cortaba fácilmente porque los guantes no daban más. Ya los guantes no daban más. Hasta que un día un profesor me preguntó, ven acá, ¿y tú cuándo piensas cambiar los guantes? Yo me quedé así, me encogí de hombro y dije, bueno, todavía sirven. Los guantes todos rotos, todo completamente roto. Pero bueno, es la cultura, uno viene de otro país y tal. El profesor me dijo, espera un momento acá. Y volvió con una caja repleta de guantes nuevos, todavía en el paquete. Y me dijo, cada vez que se te rompe un guante, simplemente lo cambias con este y el roto lo tiras a la basura. Pues está bien. Pues muchas gracias, ¿no? Y todo esto sucede también con la ropa de trabajo. Cada vez que se te rompe algo, puedes ir a hablar con tu profesor y te van a dar todo nuevo. Ya sea una chaqueta de invierno, ya sea una camisa, un pantalón, las botas de trabajo, todo. Y sí, para mí esto es algo impresionante, ya que en Cuba incluso había que devolver los libros, sin importar si estuviesen rotos, pegados, y si los perdías tenías que pagarlos. También la experiencia en la escuela fortaleció mis habilidades en el idioma finlandés y me ha enseñado mucho acerca de la cultura y las costumbres locales. También me volví mucho más resiliente, ya que tenía que hacer prácticas en la mañana y en la tarde tenía que trabajar en el restaurante. Debo admitir que debido a tanta carga pensé muchísimas veces en dejar la escuela, pero me decía a mí mismo, soy cubano, soy latino y vine aquí a salir adelante. Y es lo que hice y es lo que continúo haciendo. Espero que estos consejos y mi propia experiencia te sirvan si estás pensando en venir a estudiar a Finlandia o si ya estás estudiando. No dudes en dejar un comentario si tienes dudas o compartir con nosotros tus propias experiencias. También puedes enviarme un DM a mi Instagram. Será todo un placer ayudarte con tus dudas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el futuro. Chao.